Muy bien, tal como informamos ayer, hoy día vamos a hablar ampliamente de un personaje que en realidad no debe ser único, porque debe haber muchos como él, pero que ha salido a luz pública y se trata de una persona sumamente conocida, con opiniones públicas muy claras, pero que nunca contó que había sido proveedor de servicios de Odebrecht. Y vamos a comenzar a analizar este tema porque en verdad es sumamente importante que los peruanos conozcamos es que quienes opinan sobre Odebrecht, sobre Lava Jato, sobre los fiscales, etcétera, 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 ¿tuvieron o no tuvieron vínculos con Odebrecht? ¿Tienen lazos establecidos con Odebrecht? ¿Tienen gratitud hacia Odebrecht? O en todo caso no. Veamos lo que decía hace un tiempo, hace poquito, Diego García Sayán, y veamos si es verdad que el pez por la boca muere. Evidente, siendo objetivo de frustración por ese engaño. El engaño no solamente a sus colaboradores, sino al país, ¿no? Alguien que ejerce esa función y que la ejerció además en nombre de la transparencia y de la lucha anti la corrupción. No es que no tiene perdón y que haya que ponerle más pena, que la pena es la que le toca, ¿no? La que se ha establecido en la ley. Y si los indicios que hay, que parecen ser muy sólidos, llevan a una responsabilidad penal, que se apliquen pues las sanciones más severas dentro de lo que permite la ley, porque eso sería realmente grave. Pero yo creo que hay algo que está más allá, Enrique, porque digamos el hecho de que aparezcan por ahí personas que se quieren aprovechar del poder para beneficio personal, eso ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Brasil y en muchos países. Pero lo que yo siento que en el Perú está ocurriendo, que es mucho más grave, es que hay una especie de descreimiento en la sociedad nacional de que la autoridad pueda hacer las cosas con transparencia. Fíjate, después de las elecciones del año pasado, no estas encuestadoras que conocemos, sino otras que estaban haciendo unos estudios académicos cuando ya había sido elegido Kuczynski, raspando con Keiko, o sea, el 80% del país había votado por uno o por el otro. Bueno, a las 2 semanas se hizo una encuesta para otro propósito, más bien académico, y que concluía, el 80% de los encuestados decían que todos los políticos eran unos corruptos. Entonces, esa misma sociedad que 2 semanas antes había votado por 2 candidatos que estaban en la segunda vuelta, estaba dispuesto a decir a las siguientes 2 semanas que había votado por un par de corruptos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un tema que no necesariamente corresponde a la realidad y que Kuczynski o Keiko Fujimori sean corruptos, pero simplemente que la percepción ciudadana, yo creo que ahí tenemos un problema serio. Entonces, que aparezcan más adelante políticos corruptos, eso probablemente sea casi inevitable, pero tiene que haber mejores mecanismos de control y tiene que haber ahora una actitud por parte del Estado en su ámbito cada uno, el Ejecutivo en lo suyo, la Fiscalía y el Poder Judicial en lo suyo, para ir devolviendo la confianza a la sociedad de que si hay alguien que mete la mano, hay una reacción rápida, eficaz y contundente, y eso es lo que yo creo que es el gran reto de ahora, más que la cuestión de la obsesión de perseguir a Toledo. Bueno, la persecución penal que le corresponde tiene que ser un ejemplo, pero no solamente la de él, sino de muchos otros. Es un fenómeno que se combate con instituciones, finalmente. Así es. Y eso es lo que no hay que Entonces, eso que suena medio abstracto, medio vago a nivel político, es lo que finalmente se atenuó durante los últimos 3 gobiernos y estamos viendo las consecuencias. No hubo nunca una reforma judicial, no se le metió prioridad a ese tema y estamos viendo que ahora la gente calificada, felizmente hay como Pablo Sánchez, que puedan hacer que estas cosas empiecen a marchar en dirección más positiva. Para terminar, muy bien, absolutamente un discurso de un líder anticorrupción. Savonarola o Robespierre se quedaron chicos ante Diego García Sayán. No sé, Pedro, ¿cómo la ves? Hace 3 años fue esto. Sí, efectivamente, ese es apenas PPK asumió el poder y además ya dando las tendencias de por dónde iba, dice que ojalá que un personaje de la calidad de Pablo Sánchez puede ordenar algo del Poder Judicial, ¿no? Y hemos visto en qué divino Pablo Sánchez y cómo está ahora y todo lo que maneja ese grupo. Yo creo de que García Sayán siempre se ha vendido de esa forma, como poniéndose en un nivel estratosférico y mirando a todos desde arriba, pero ya
ya vemos cómo van saliendo las cosas y que no era tan, su participación era muy terrenal con los asuntos tan metidos en los temas de negocios como han sido lo que se está descubriendo de todos los negocios con Odebrecht desde el año, por ahora desde el 2003, hasta ayer era el 2004, pero ahora ya hemos retrocedido un año más, así que creo que, y esa relación va a seguir creciendo. Y dice que hasta 2005 no más, ¿no? Máximo 2006 con un viajecito, pero a ver, ¿cómo uno puede hablar con esta autoridad moral tan soberbia, tan altanera hasta cierto punto, frente a los ciudadanos, si sabe que él ha prestado servicios, y no cualquier servicio, a una empresa estructuralmente corrupta? En el caso de Ayacucho, que es lo que se ha descubierto, esta acción en la que asesoró Odebrecht derivaba de una intervención de la Contraloría que establecía una afectación al Estado de 10 millones de soles, y que lo que hizo García Sayán fue convertir un tema de carácter penal en un tema civil, lo que se llama excepción de naturaleza de acción. Entonces Diego García Sayán, disculpen, defendió a la empresa privada acusada de criminalidad frente al Estado peruano para convertir el hecho penal en un hecho civil. Y eso no es realmente discutible, cuestionable, objetable, para tirarse este discurso extraordinario de aparente limpieza anticorrupción. ¡Qué barbaridad! Veamos qué dice ahora este señor. Integrante del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia, ofreció asesorías a Odebrecht entre los años 2003 y 2005. Según informa Panorama, recibió honorarios por $6.250 en diciembre del año 2003 y para julio del año 2004, $11.000 de un contrato para un proceso de nulidad del laudo arbitral. Pero García Sayán asegura pues que fueron asesorías para una obra en Ayacucho y que en ese entonces no ejercía una función pública propiamente. Pero señala también que en la Junta Nacional de Justicia no le preguntaron pues sobre tales consultorías brindadas. Pedro, ¿qué te aparece? Bueno, la verdad es que cada día nos quedamos atónitos, ¿no?, ante estos personajes que, como bien dice, tratan de elevarse sobre el común de los mortales, pero al final creemos que son tan mortales como todos los que vemos aparecer diariamente. Ahí es un grave problema. Él ha estado, ¿de dónde salió él? Porque toda la vida estuvo relacionado con el tema de los derechos humanos, su participación en toda la derogación de las leyes antiterroristas a partir del año 2001 fue muy notoria, así que yo creo que Diego García Sayán está hablando ante las evidencias que están saliendo a diario, pero mejor haría él en de una vez decir todo su participación, no solamente con Odebrecht, sino que quizás también con otras empresas, ¿no?, para que los peruanos tengamos claros cuáles, y en especial por el cargo que en estos momentos que está de miembro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia. Vamos con un refrán que me enseñó mi padre, que decía que por la plata baila el perro y por el oro dueño y todo, ¿no? De que después Wilfredo Vargas, ¿no?, lo convirtió en un merengue, por la plata baila el mono, dice. Muy bien, está bien, tienen derecho a hacer su negocio, pero tienen la obligación de decirlo. Así es. Y por eso estamos hablando de Diego García Sayán solo como un ejemplo. Así es. Porque muchos otros casos hay, y por eso en No Atraco decimos, abran los archivos de Polisistemas, porque allá hay 20 millones de folios donde mucha gente aparecerá con sus respectivos contratos, que no es que sean ilegales, es que eventualmente pueden condicionar las opiniones y la conducción de la opinión de la sociedad, que es lo terrible, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la Fiscalía
de este grupo de los fiscales en el proyecto de Lavajato, ellos han sido muy minuciosos para que todo el mundo justifique los recibos de honorarios con los respectivos informes. Tan es así que por ahí se han descubierto algunas coimas de Odebrecht, que los informes que hacían sus técnicos después eran pasados a los que querían coimear, y eso en un mismo informe servía para hacer 2, 3 pagos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que García Sayán tiene que mostrar, o la Fiscalía tiene que hacer, por lo menos llamarlo y preguntarle con relación, ahora sí hacerle las preguntas correspondientes, porque él se está preciando de decir, había un pito, a mí no me han preguntado nada, ¿no? Él dice, a mí no me han preguntado nada, y yo creo que no es cuestión de que le pregunten, es cuestión de que él, por la relevancia que tiene en los últimos 20 años en la justicia peruana, él tiene que hablar. Así que eso de que a mí no me han preguntado no va con lo que la crisis que está padeciendo el país por todo este descubrimiento de la corrupción metafórica que ha conseguido Odebrecht contra el gobierno peruano. Exactamente. Eso de que a mí no me preguntaron y por eso no lo dije es sospechoso en cualquier caso. ¿Cuántos no han dicho hasta ahora porque no les preguntaron? El presidente Vizcarra tiene que llamar a Augusto Álvarez Rodríguez para pedirle también un media training para que no diga otra vez que él no es jefe de Estado, sino solo jefe de gobierno. Parece que es primer ministro inglés o algo por el estilo, pero que un presidente no conozca la Constitución es absolutamente inaceptable. Ahora bien, ya lo había dicho Enrique Bernal, ¿no? Enrique Bernal fue muy claro, que dijo de que antes de fallecer Enrique fue clarísimo frente a Vizcarra, ¿no? Vizcarra no conoce la Constitución, no la ha leído, y si la ha leído, no la ha entendido. Y muy bien, además ayer ha dicho, para toda sorpresa, con Jaime Chincha por supuesto, que solo se enteró del tema de la demanda ante el CIADI el día anterior a que se publicara en los medios. Dios mío, esa otra declaración, señor presidente, todos los subordinados suyos lo sabían, pero usted no. A ver, aclárenme esa situación. Lo sabían varias semanas antes, ¿no? Lo sabían desde diciembre. Y tan importante, ¿no? Con una demanda si no le avisan de una demanda de 1.200 millones de dólares, casi 4.000 millones de soles, ahora entendemos por qué no hay ninguna obra, porque nadie le avisa. Sí, ¿qué más no le avisarán al señor? No. Ayer ha sido vergonzoso ir a Chiclayo y pidiéndole al alcalde de Íñimo, señor alcalde, ¿tiene algo para inaugurar? Y el alcalde dijo, no, lo poco que construimos ya lo inauguramos hace 8 meses. Se tuvo que ir a Santa Rosa a inaugurar veredas. No olvidemos además que Ricardo Uceda en El Informante ha escrito con todas sus letras que el procurador Jorge Ramírez está bien votado porque hizo gestiones que no le correspondían, pero ha dicho también que las gestiones que hizo Jorge Ramírez fueron a instancia del fiscal superior Rafael Vela. Doctor Vela, salga a declarar que eso no es verdad. Diga que usted no tiene nada que ver con este tema. ¿Cómo puede ser que permita que publiquen que usted era el que estaba detrás del procurador Jorge Ramírez para este tema? Yo me preocuparía mucho porque recuerdo que antes el presidente Vizcarra, el primer ministro Ceballos y el procurador Jorge Ramírez dijeron que no correspondía pagar los 524 millones a Odebrecht. Así es. El único que dijo que sí correspondía, pero los únicos que dijeron fueron usted, fiscal Vela, y su subordinado José Domingo Pérez. Pero después todo se revirtió, el procurador cambió de opinión y se le acabó pagando a Odebrecht los 524 millones para que no nos dé nada y encima nos clave una demanda ante CIADI. Por 4.000 millones de soles. Así de simple. Muy bien. Tenemos algo más que contar. El doctor García Sayán ha dicho que viajó al Cusco
con el gerente general de Odebrecht, Raimundo Serra, un caballero, por cierto, corrupto será, pero muy buena gente, o sea, educadísimo, para evaluar una intervención social que él recomendó a Odebrecht, porque él se preocupó por el paso de los camiones. Pues, 2004. Digo, sí, 2004, que tanto camión no pasa tampoco. Pedro dijo ayer, y ahora lo va a contar con más detalle, que en 2004 no había carretera. No había carretera, sino que Odebrecht ni siquiera pensaba en la carretera. El 2004 y el 2000, es más, el 2004 recién se licitó el proyecto para el estudio de factibilidad de la carretera interoceánica del sur, ¿no? Entonces, el estudio de factibilidad, que estaba a cargo de un consorcio que lo lideraba la empresa Alfa Consul. Así de que, con relación a eso, Odebrecht recién tiene participación a partir del a fines del 2005, ¿no? A fines del 2005, y en el 2006 ya entró con todo para poder intervenir ahí. Y además, una vez que comenzó lo de la carretera, después de eso, a fines del 2006, recién comenzaron a preocuparse por el tema social, cuando iba a iniciarse la construcción, que prácticamente se inició en el 2007 por el tema social, y que ahí se creó un proyecto social del cual conocemos nosotros. Pero García Sayán, en el 2004, hablando de proyecto social ahí, por favor, ni siquiera se le conocía. O sea que hay algo que está escondiendo Diego García Sayán con relación a su relación con Odebrecht en el Cusco. Vamos con el video. Keiko Fujimori salió en un mensaje a través del Facebook diciendo que hay un operativo en el Perú para tratar de perseguir al fujimorismo y tratar de contaminarlos o vincular los actos de corrupción o lavado de activos, porque lo que quieren es tapar el gran caso de Lavallato, donde ellos no están involucrados. Ese es un poco su planteamiento. ¿Y por qué quiero comenzar con esto la conversación? Justamente por el tema de la independencia de los poderes judiciales, y en particular el nuestro. Es decir, ¿es posible a estas alturas en el Perú poder tan rápido y fácilmente afirmar que se puede hacer un operativo político que logre manipular al Ministerio Público, al Poder Judicial, en contra de determinada lideresa política en este caso? Mira, hace algunos años hubiera sido lógico y muy sólido argumentar algo parecido en el Perú y en otros países, ¿no? Sin embargo, yo creo que el revés de la inmundicia que hoy día se ve en varios países, en la corrupción de las empresas constructoras, particularmente brasileras, entre ellas Odebrecht, que todos los días nos sorprende con un nuevo funcionario o exfuncionario que habría estado metido en estos hechos delictivos. Creo que nunca como antes en América Latina hemos visto en varios países, especialmente Brasil y Perú, que jueces y fiscales actúen con tanta diligencia, y con tanta firmeza y con tanta independencia. Hoy día en el Perú tenemos una fiscalía que está encabezada por un pro y digno magistrado, Pablo Sánchez, y lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Yo creo que quedaron atrás, gracias a los tiempos en los que se puede ver la manipulación política de un gobierno, además, que es tremendamente débil, que, como alguien lo ha dicho, ni siquiera puede organizar bien a su bancada en el Congreso. No es razonable que se asuma como lógico que la acción de un fiscal pueda estar movida por una decisión política del gobierno. Porque además, si uno ve el escenario de conjunto, obviamente en términos de magnitudes, lo de Lavallato no va a ser de ninguna manera opacado por cualquier otra investigación que haya sobre un tema como este, que es un tema lateral dentro de todo el proceso de investigaciones que hoy día hay en el Perú. De manera que yo creo que hay que ver, junto a esta depresión o descreimiento sobre el poder público que genera esta masificación de la corrupción, en donde la sensación que se extiende es todos son corruptos, hay que ver que, como nunca, hoy día tenemos instituciones firmes, con independencia, que francamente me parecería que habría que sustentar muy bien cómo es que el poder político puede haber influido sobre ellos. Bien, ¿qué hacemos? Todos son corruptos, y el señor no decía que chambeaba para Odebrecht, no he dicho en Odebrecht, ¿no? Claro. Y por otro lado, Pablo Sánchez, el egregio Pablo Sánchez, acaba de dictaminar que los Cuellos Blancos no son una organización criminal, sino una red de favores. Así es. Pablo Sánchez, ¿le creemos entonces, doctor García Sayán? Doctor García Sayán, por otro lado, le preguntamos, ya Pedro le ha aclarado
que la intervención social en Odebrecht comienza a gestarse desde el año 2006, y no vamos a decir los nombres, pero si nos lo requieren los diremos, y estuvo respaldado por una de las más grandes organizaciones de conservación a nivel mundial, y estuvo respaldado por quizá la más grande organización de conservación del Perú, y estuvo respaldado por 2 enormes bancos multilaterales, y estuvo respaldada por el principal fondo contravalor norteamericano, entre otros. Esa intervención la diseñamos nosotros con un equipo de 21 consultores en el año 2007. Así que el señor miente, no dice la verdad, no puede estar tratando un tema cuando no había carretera, ¿no es cierto? Y menos puede estar tratando un tema del que nosotros sabemos prácticamente todo, y su nombre no aparece pues ni de casualidad, ni en la prehistoria de lo que se llamó Iniciativa Interoceánica Sur. Finalmente nosotros cortamos esa relación, y yo quiero contarlo porque aquí necesitamos saber algo. A partir de un hecho, en algún momento, en el año siguiente, Odebrecht con bastante gentileza me propuso ser parte de su organización social, de su brazo social, que se llamaba Asociación Odebrecht Perú, y por cierto la oferta económica era de lo más grata. Sin embargo, condicionó esa contrata a que yo prestara una especie de juramento, un compromiso que decía: yo me comprometo a conocer, aceptar y aplicar la tecnología empresarial Odebrecht. Me dieron los libritos de la tecnología empresarial Odebrecht, que después tuve que devolver, por supuesto, y en uno de esos libritos se hacía apología de la corrupción. Yo no acepté formular ni siquiera oralmente ese compromiso, y menos por escrito. Y por supuesto, al mes ya me pedían la renuncia, ¿no es cierto? Entonces, todos los que han pasado por Odebrecht, a un cierto nivel, todos, no solamente miembros de la plantilla, sino amigos, proveedores, etcétera, saben lo que es la tecnología empresarial Odebrecht y saben que es una ideología corrupta. Quienes no lo digan están mintiendo, y eso lo saben sobre todo el IDL y lo saben sobre todo los fiscales, porque no pueden negarlo, y lo sabe Diego García Sayán, sin duda de ningún tipo. Es decir, estamos ante una situación en la cual se han proclamado defensores de la moral pública justamente aquellos que carecen de autoridad moral. Insistimos, abran los archivos de Polisistemas. ¿Quién saldrá? Señor Augusto Álvarez Rodríguez, ¿saldrá usted? Señora Patricia del Río, ¿saldrá usted? Señora Rosa María Palacios, ¿aparecerá usted? Señor Jaime Chincha, señora Mávila Huerta, señor Augusto Soldaik, ¿aparecerán ustedes? Es muy importante que sepamos quiénes fueron contratados por Odebrecht y no lo dicen, porque eso es un hecho que debe ser comunicado antes de opinar sobre Odebrecht, antes de defender un proceso que está objetado por todas partes. Hoy día todos sabemos que ese acuerdo bendito no es el mejor acuerdo, pero insisto, aunque usted esté a favor del acuerdo, ayúdenos a que se abran esos archivos y sepamos quiénes más están comprometidos con Odebrecht. Pedro. Que se abran los archivos de Polisistemas y que conozcamos el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht. Esa es otra demanda, porque a estas alturas del partido ya no podemos tener un documento secreto. Ya no, los fiscales no nos pueden venir a decir de que el documento tiene que ser secreto porque puede afectar las relaciones con Odebrecht. Falso. Ya Odebrecht nos ha dado muestras de que no respeta ningún acuerdo. Odebrecht simplemente, una vez que ha conseguido sus pagos, ha conseguido liberar sus proyectos, ha conseguido liberar a sus funcionarios, ahora Odebrecht nos demanda para obtener sus 4.000 millones de soles correspondientes al gasoducto, uno de los proyectos más corruptos en la historia del Perú. Así que, por favor, la transparencia ahora se la exigimos al equipo Lava Jato. Muy bien, un gran negocio, y cada vez que Odebrecht hace un gran negocio hay que decirle provecho a alguien más. ¿A quién será?
No lo sabemos, pero estamos en No Atraco. Y ahora nos despedimos nuevamente mencionando que estamos en un programa que no se compra ni se vende. Y escuchamos cualquier cuestionamiento. Estamos diciendo totalmente la verdad. Doctor García Sellán, lo hemos emplazado y hemos emplazado a varias personas hoy día. Esperamos sus cartas notariales. Ojalá lleguen, porque implicaría que de repente estamos equivocados y si lo estamos nos corregiremos. Pero no nos parece. Esto fue, Pedro, No Atraco.